¿Y si le pidiese a Joler que me dejase trabajar en su taller? Que me dejase ocuparme de cualquier cosa, porque creo que en este instante un trabajo físico me sería más conveniente que un trabajo intelectual, ya que precisamente ahora nada temía tanto como un trabajo intelectual, y que otra cosa me había propuesto en la buhardilla de los Holler que un trabajo intelectual, porque el ocuparme del legado de Reutemer era, naturalmente, un trabajo intelectual y por añadidura agotador para mis fuerzas intelectuales y físicas. Fresar o serrar o cortar, o embalar o desembalar, o pegar algo, o entrar algo, o sacar algo del taller, o que me dejase cortar leña o serrar leña detrás de la casa, o plantar o cavar o arreglar algo en el huerto. Precisamente un trabajo intelectual y precisamente uno con todas las agravantes imaginables como el que me esperaría si me ocupase ahora del legado de Reutemer. Eso no puedo permitírmelo ahora en este inseguro estado físico y por lo tanto mental. No puedo consentirme el perderme en un agotamiento cerebral y por lo tanto al mismo tiempo físico. Pero entonces pensé otra vez que quizá precisamente un trabajo intelectual así como el trabajo en el legado de Reutemer podría restablecerme, regenerar y normalizar mi cabeza y mi cuerpo. Con esas reflexiones fui varias veces más lentamente que antes de un lado a otro por la buhardilla de los Holler. Entonces pensé, de pie junto a la ventana y mirando las aguas de Laurach estaban claramente iluminadas por el taller de Holler, que probablemente requeriría el mayor esfuerzo dedicarse a la parte del legado de Reutemer que examina sobre todo Altensam y todo lo relacionado con Altensam con consideración especial de la construcción del cono para su hermana. Un escrito absolutamente radical, que en ningún instante olvida lo filosófico, y que describe por una parte al Tensam como origen de todo lo que Reutemer fue y lo que todavía es hoy en su legado, por tanto sin duda nada más que un carácter absolutamente extraordinario dedicado realmente solo a su ciencia, y por otra parte describe el origen de lo que al mismo tiempo y con la misma intensidad lo aniquiló, lo mató lentamente y lo aniquiló, porque ese escrito de Reutemer y su corrección que como ya he mencionado constituyen juntos la herencia de Reutemer es una exposición de la existencia intelectual de Reutemer y la aniquilación de esa exposición de la existencia intelectual de Reutemer y por tanto todo junto como la esencia de Reutemer, tal como podemos comprobar en ese escrito que yo inmediatamente y como primera medida había metido en el cajón del escritorio, porque tuve miedo al entrar en la buhardilla de los Holler de que podría ocuparme inmediatamente y por ello de una forma destructora que me devastaría o por lo menos devastaría mi estado mental. De ese escrito, como podemos comprobar en ese escrito suyo que por la corrección total del escrito era al mismo tiempo la aniquilación de su escrito y por la aniquilación de ese escrito suyo se había convertido precisamente en el único auténtico. Todavía en el hospital, al principio titubeando, pero luego, sin embargo, con una curiosidad en aumento y un interés incontenible. Me había ocupado solo superficialmente de ese escrito y de la corrección de ese escrito, con conciencia plena y clara de que tenía que ocuparme primero del escrito original, solo entonces del corregido y solo entonces del original y el corregido. Ese pensamiento como condición previa para ocuparme siquiera de ese escrito suyo lo había tenido ya enseguida en mi primer contacto con su escrito. Me pareció desde el principio mismo una empresa de valor temerario abordar siquiera el escrito de Reutemer y tan pronto estaba pensando ese pensamiento y yendo otra vez de un lado a otro por la buhardilla de los Holler, en condiciones de hacerlo como no lo estaba, cambiando continuamente de opinión por miedo, en el sentido de que efectivamente estaba en perfectas condiciones de ocuparme de ese escrito de Reutemer, por no hablar de los otros escritos dejados por él, de abordarlos, y luego otra vez de que precisamente ahora, después de mi enfermedad no totalmente superada todavía, no estaba en absoluto en condiciones de entregarme a un trabajo así en todos los aspectos despiadado y luego de si yo era siquiera la persona apropiada para un legado así.
Por una parte sentía la confianza que Reutemer había tenido en mí al dejarme el legado, por otra tenía plena conciencia de lo horrible de ese hecho. Porque a él, Reutemer, lo que siempre le había importado y nada más era pensarlo. Desde luego todo, pero también siempre decir toda la verdad. Lo que para él, como para cualquier otra persona que piense, había sido siempre de lo más difícil, pero realmente había vivido siempre con ese acuerdo con todos. Era muy fácil decir que este o aquel era un hombre de entendimiento o incluso un hombre de intelecto. Pero la dificultad de ser ese hombre de entendimiento o de intelecto era máxima y sobre todo era imposible ser ininterrumpidamente ese hombre de entendimiento o de intelecto. Así Reutemer. Ya unas breves ojeadas al legado de Reutemer me habían hecho comprender cuál era la ocupación que me esperaba si me ocupaba de su legado, pero una y otra vez había tenido el valor necesario para hacerlo. Sin duda su intención había sido aniquilarme al hacer que me ocupara de su legado, y por eso tenía en efecto continuamente miedo de abordar ese legado, porque temía ser aniquilado o por lo menos destruido o por lo menos irritado para siempre por esa ocupación, irreparablemente. Por otra parte, me era comprensible que Reutemer tuviera que pensar así, aniquilarse primero a sí mismo y aniquilar a su hermana, y luego aniquilarme a mí, dejándome su legado. ¿Qué otra cosa podría haber tenido en la mente al dejarme su legado que destruirme? Porque yo formaba parte por completo de su desarrollo, como él creía. Esos pensamientos que yo tenía mientras iba de un lado a otro por la guardia de los Holler, que de repente estaban ahí, estaban también en contra de todo lo que había dentro de mí, tenían realmente en mí un influjo devastador y destructor. Todos esos pensamientos relacionados con Reutemer. Y de repente estuve compuesto nada más que de esos pensamientos. De eso había hablado también abajo en el salón de los Holler delante de Holler, de que temía que al ocuparme del legado de nuestro amigo durante bastante tiempo me irritaría y me vería totalmente impedido para mi propio trabajo que, en el intervalo, había descuidado totalmente. Y si durante mi estancia en el hospital había pensado siempre que, una vez dado de alta y sano, por lo menos semisano, reanudaría otra vez enseguida mi trabajo, interrumpido hacía ya meses, ya antes de Navidad en Cambridge, de pronto, por el hecho de que Reutemer me había dejado sus escritos, mediante una clara disposición, por cierto, colocada al final de la hoja calificada por él de su testamento y que probablemente había escrito solo poco antes de su suicidio y probablemente ya en el claro del bosque. Ese hecho, el que el testamento de Reutemer terminase con la disposición de que su legado era para mí, era ahora para mí, porque con ello se había posesionado completamente de mí, con esa clara disposición, como si pareciera así presentada que era lo más importante que tenía aún en la cabeza. Era ahora para mí la mayor de las obligaciones. Pero no tengo ahora la posibilidad de liberarme de ese legado, pensé. Entretanto había sacado la chaqueta del armario y me la había puesto. Y también que, sencillamente, podía dejar aquí, en la buhardilla de los Holler, todo el legado de Reutemer que había traído aquí a la buhardilla de los Holler. Dejarlo aquí, pensé una y otra vez yendo de un lado a otro. ¿Y si no molestaría a los Holler con mi continuo ir de un lado a otro por la buhardilla de los Holler? Quizá a los niños en su sueño, quién sabe. Y que sencillamente depositaría aquí por de pronto el legado de Reutemer y me iría otra vez, quizá después de todo a la alta montaña, a buscar refugio en la altura más alta, pensé.
Dejarlo todo atrás por de pronto, no preocuparme más que de mi salud y que por de pronto lo ordenaría todo solo en montones y lo dejaría allí y me ocuparía del legado en un momento ulterior, luego, cuando el momento fuera el oportuno. Porque de pronto me pareció que no había llegado aún el momento de ocuparme del legado de Reutemer. Estoy actuando prematuramente, pensaba una y otra vez, estoy actuando prematuramente, precipitadamente, y que eso necesitaba un tiempo más largo de preparación y no la precipitación a la que yo sin pensar había estado dispuesto. Quizás sea mejor que espere un año u otro año más, o por lo menos unos meses, o por lo menos unas semanas, en los que primero me encuentre a mí mismo y que sólo entonces, y precisamente entonces capacitado para ello, me enfrente con el legado de Reutemer. La precipitación había sido siempre para mí una fatalidad, y Reutemer odiaba más que nada la precipitación. Todo en el mundo es hoy precipitación. Así decía. Todo se precipita y se precipita una y otra vez. Nunca se espera por nada. Todo se precipita enseguida y de forma totalmente irreflexiva. Se realiza atropelladamente por todas partes, donde quiera que miremos se acomete enseguida y los resultados son de lo más caótico. Ese caos general, surgido en el mundo y sobre todo surgido en el mundo en los últimos años, descansa principalmente en la precipitación de todo lo que hubiera debido meditarse antes de acometerlo. Atropello y precipitación son las cualidades más horribles de este mundo de hoy. Así Reutemer. Y por esa razón todo es caótico. En todos los dominios solo tenemos ante nosotros algo caótico. A donde quiera que miremos algo caótico. Si miramos las ciencias, caótico. Si miramos la política, caótico. Miremos lo que queramos, caótico. Son nada más que situaciones caóticas las que vemos, y tenemos que enfrentarnos siempre con situaciones caóticas. Porque todo se hace atropellada y precipitadamente. En un periodo así de atropello y precipitación y de situaciones caóticas como consecuencia, un hombre que piensa está obligado a no hacer atropelladamente ni hacer precipitadamente todo lo que le afecta. Pero todo individuo lo hace todo continuamente con precipitación, todo con atropello. ¿En qué horrible situación me he metido al aceptar la invitación de Holler e instalarme en la buhardilla de los Holler? Pensé. Miré hacia abajo a la ventana del taller de los Holler y pensé, él no hace más que trabajar y no puede irse a la cama. Y seguí pensando que él pensaba que yo no podía irme a la cama e iba de un lado a otro por la buhardilla. Los hombres se ven enfrentados una y otra vez con algo que los excita e intranquiliza siempre instantáneamente, sobre todo cuando creen encontrarse tranquilos, son precipitados en la intranquilidad, cuando creen alcanzar el equilibrio en su contrario. Solo tenemos siempre una ilusión de tranquilidad porque en el instante en que la tranquilidad podría invadirnos, podría, digo, estamos ya otra vez sumidos en la mayor intranquilidad. Así Holler podía pensar abajo en el taller, en la sala de taxidermia, que yo sentía en la buhardilla de los Holler la mayor intranquilidad, porque todo visto desde el taller, desde la sala de taxidermia, lo indicaba así, lo mismo que yo tenía que pensar que Holler. En el taller de los Holler sentía la mayor intranquilidad, porque todo desde la buhardilla de los Holler así lo indicaba.
Al fin y al cabo podría, pensé, salir de la guardia de los Holler y bajar y entrar en el taller de los Holler y preguntarle a Holler por qué a estas horas en que nadie está ya levantado para trabajar sigue trabajando, interrogarlo sobre las causas de su actual trabajo y dejar que Holler me interrogase sobre el hecho de por qué voy de un lado a otro por la guardia de los Holler y no estoy en la cama. Pero me dominé y me senté en el viejo sillón junto a la puerta mirando al suelo. Que una lámpara bastaba, pensé, y me levanté y apagué la luz del techo. Con solo la lámpara del escritorio encendida pensé, no habrá tanta luz en la guardia de los Holler y con ello quizá me tranquilice. Lo intenté todo para tranquilizarme, pero como me ocupaba constante y de hecho ininterrumpidamente de pensar en qué podía hacer para poder dormir, para poder irme a la cama con esperanzas de dormir, no tenía absolutamente ninguna razón para tranquilizarme, al contrario, con esos pensamientos me adentraba cada vez más en el insomnio. Pero al fin y al cabo no es nada extraordinario en mí, pensé, no poder dormir, porque toda mi vida he tenido que luchar con el insomnio. Para ser exacto, quizá a partir de cierto estado intelectual, o sea, edad, no he podido ya dormir ni una sola vez realmente, como es debido y abundante y totalmente de una forma natural, en un estado de relajación de mi cerebro y de mi cuerpo. A partir de un momento determinado que probablemente fue mi entrada en el estado mental que ahora ya dura 2 decenios. Yo lo llamo como Reutemer mi estado mental inglés. No he podido pensar ya nunca en dormir de nuevo totalmente relajado. Esa ventaja la tienen otros hombres muy distintos, me decía. Caracteres muy distintos, muy distintos. Unos están hechos de forma que pueden dormir durante toda su vida o la mayor parte de su vida o por lo menos una parte aceptable de su vida, pero precisamente esos otros muy distintos, pensé. Los otros como yo no duermen. No duermen jamás y están condenados a no poder dormir jamás, porque incluso cuando duermen no están relajados de una forma natural y lo que hacen no puede calificarse de dormir. Esos hombres no duermen en toda su vida, porque en toda su vida, por larga que sea, jamás tienen la ventaja de una completa relajación de su cabeza y de su cuerpo. Todo este valle está ahora, a esta hora, lleno de personas que duermen y probablemente incluso de personas que duermen profundamente, que duermen en todas esas casas y cabañas y en ninguna parte hay luz, pero aquí en la casa de los Holler hay muchas luces y no duermen. Porque tampoco los niños de los Holler, estoy convencido, pensé, duermen ahora, y tampoco la mujer de Holler duerme, porque los irritan las luces del taller de los Holler y de la buhardilla de los Holler. Se han acostumbrado al estruendo de Laurach, pensé, pero a la luz del taller y de la buhardilla de los Holler no. En ese estado extraordinariamente irritante es, al fin y al cabo, muy natural que no duerman, pensé. ¿Y cuántas noches todavía no podrán dormir? Porque ese estado extraordinario relacionado con la muerte de Reutemer durará al fin y al cabo todavía bastante tiempo, pensé. También en los próximos días estará Holler en el taller y no en su cama, y yo si no cojo y me marcho, y todo en mí estaba ahora otra vez en contra de coger y marcharme. Me sentí otra vez de pronto con ganas de quedarme. Tampoco podré dormir las próximas noches y tendré encendida la luz de la buhardilla de los Holler, porque la verdad es que en una oscuridad total no aguantaría en la buhardilla de los Holler, pensé. Y dudo que Reutemer lograse nunca dormir en la buhardilla de los Holler, porque también Reutemer era un hombre que jamás podía dormir, que nunca ni con nada podía relajarse y que en contra de todas las profecías de relajación hoy tan comentadas y propagadas estaba condenado como yo al insomnio perpetuo. Ya de niño Reutemer, como me había dicho él a menudo, no podía dormir, se dormía por la noche y se despertaba por la mañana, pero calificar de sueño lo que ocurría entre ese dormirse y ese despertarse hubiera sido una mentira. Esos caracteres, seres, lo que sean como Reutemer y como yo, realmente siempre desamparados, no son capaces de dormir.
Se duermen y se despiertan durante toda su vida, pero no duermen nunca. Ininterrumpidamente tienen algo en la cabeza y en los nervios que no los deja dormir. Buscan durante toda su vida un remedio contra ese estado insoportable, pero no encuentran ese remedio porque no hay ningún remedio contra esa enfermedad, que realmente no es otra cosa que una enfermedad mental. Todas esas personas de esa forma insomnes han nacido con esa enfermedad mental, tienen esa enfermedad mental ya de niños, y sean de la especie de Reutemer o de la especie de Höller, son incurables. Las noches, así Reutemer, eran siempre lo más horrible. Todo es de noche monstruoso, por insignificante que sea, es de noche monstruoso. Lo más insignificante, lo más inofensivo de noche es monstruoso y no deja dormir a un hombre como yo, o como era Reutemer, o como Höller. Y con ese constante pensar en no poder dormir en ninguna circunstancia, ese estado empeora. Sentado en el viejo sillón junto a la puerta pensaba con qué diferencia y al mismo tiempo con qué indiferencia habíamos seguido después de todo nuestro camino. El oriundo de Altensam allá arriba, yo de Stockett abajo y Höller, cuyo padre había sido ya taxidermista zoológico en la vieja casa de los Höller, vendida por Höller y demolida por su propietario ulterior. Partiendo de distintos puntos, posiciones, habíamos ido hacia un solo punto, el único aceptable, hacia la muerte. Ahora Reutemer estaba muerto. Había arrastrado primero a su hermana a la muerte con su idea. Y yo vivía y Höller vivía. Pero ¿cómo vivía él y cómo vivía yo? Sin embargo, es ya evidente que también yo tendré que ir muy rápidamente a la muerte, aunque a diferencia de Reutemer no tienda continuamente, no esté predispuesto al suicidio y siendo probablemente más apto para la vida que él, encuentre una y otra vez una salida. Mientras que Reutemer no encontró ya salida. Pero un día tampoco yo encontraré ya salida. Todo el mundo está destinado a no encontrar salida un día, en algún instante que será el decisivo. El hombre está hecho así. Pensándolo bien, la duración de la vida es la más larga y al mismo tiempo la más corta posible, porque se puede pensar toda y sentir toda en un instante, siempre en el instante en que se piensa ese atrevido pensamiento. Siempre lo imposible, y al quedarse con lo posible en el mínimo existencial, el individuo se encuentra siempre insatisfecho en lo más hondo. Sin embargo, se crea una y otra vez una situación de vida, probablemente porque realmente se ama la vida tal como es. Siempre queremos algo distinto de lo que podemos tener, de lo que tenemos y de lo que nos corresponde, y por eso somos infelices. Si somos felices, destruimos inmediatamente pensando. Si somos como Reutemer y demás, ese ser felices, y enseguida somos otra vez infelices. Como había oído algo distinto de lo que hasta entonces había oído, me levanté y me situé junto a la ventana y miré afuera. La oscuridad era tenida a raya por las luces del taller y Höller se ocupaba en rellenar una enorme ave. No pude reconocer qué clase de ave. Era una ave gigantesca y negra la que tenía Höller sobre las rodillas, rellenándola de celulosa con una vara. Eran ya las 11 y como Höller se levantaba siempre a las 4 de la mañana durante toda su vida, ya de niño se había levantado siempre a las 4 de la mañana porque su padre también se había levantado siempre a las 4 de la mañana. Todos se levantaban en el Valle del Aurach entre las 4 y las 5 de la mañana.
Así pues, como Holler se levantaba ya a las 4 de la mañana, el quedarse despierto hasta tan tarde y el quedarse despierto hasta tan tarde en las presentes circunstancias no le sentará bien, pensé. Sin cesar observaba yo desde mi ventana allí arriba, desde la buhardilla de los Holler, cómo Holler abajo en su taller rellenaba el ave gigantesca y negra, introduciendo en esa ave cada vez más celulosa. Pensé. Lo observaré desde este lugar, sumamente favorable para esa observación hasta que el ave esté completamente rellena. Y así estuve por lo menos media hora inmóvil hasta que vi que Holler había rellenado el ave. De pronto tiró al suelo el ave rellena, se puso en pie de un salto y corrió a la parte de atrás del taller. Yo no podía ya verlo, pero esperé mirando al taller para ver de nuevo a Holler. Y él volvió y se sentó otra vez en el sillón y comenzó otra vez a rellenar el ave. Ahora veía un gigantesco montón de celulosa en el suelo junto a Holler y pensé, ahora meterá poco a poco ese gigantesco montón de celulosa en el ave que había creído al principio rellena desde hacía tiempo. Con ese rellenar el ave se le hace la noche soportable, pensé. A las 12 seguía todavía ocupado en rellenar el ave. Una y otra vez pensaba yo de qué ave se trataría, que nunca había visto un ave tan grande ni tan negra y que probablemente se trataba de alguna ave extranjera que aquí no se encontraba en absoluto y pensé si debía bajar a ver a Holler en el taller para preguntarle de qué clase de ave se trataba. Puede ocurrir muy bien que esa ave sea lo que se llama una ave exótica y que alguno de los cazadores que viven fuera en la llanura y que viven allí acomodadamente en esa comarca fértil y muy a menudo van a cazar al extranjero o a ultramar la haya traído de allí, de Sudamérica o de África. Con qué increíble energía rellenaba ahora Holler de celulosa el ave. No podía imaginarme que cupiera en el ave tanta celulosa, pero Holler seguía metiendo celulosa en el ave y de pronto me repugnó el proceso de meter celulosa en el ave gigantesca y negra. Me di la vuelta y miré a la puerta. Pero no me fue posible mirar a la puerta más que poquísimo tiempo, porque incluso cuando miraba a la puerta veía el ave gigantesca que Holler rellenaba de celulosa. De modo que me volví otra vez y miré por la ventana al taller de los Holler, porque ya que tengo que ver a Holler rellenar esa ave gigantesca negra y en el fondo horrible, que sea de verdad, pensé, y no con la imaginación, porque que ahora bajo la impresión de ese ave gigantesca y negra rellenada por Holler no puedo ya ni pensar en dormir, es evidente. Esa forma de meter celulosa en el ave Holler, que seguía aumentando la velocidad con que realizaba su trabajo. Finalmente metía celulosa en el ave con la máxima y la supermáxima velocidad. Me daba náuseas, pero me veía obligado a mirar por la ventana y mirar al taller. Tampoco podía volverme ya y tuve que abandonarme por completo a ese procedimiento de rellenar el ave de Holler. Tuve ganas de vomitar y entonces Holler interrumpió aquella actividad horrible y puso el ave, que tenía unas garras gigantescas en las patas largas y gruesas, en su mesa de trabajo. Ahora coserá el ave rellena, pensé, y realmente Holler se levantó y desapareció en la parte de atrás del taller únicamente para buscar todo lo necesario para coser el ave. O a lo mejor interrumpe ahora el trabajo y sale del taller y se va a su habitación y se acuesta, pensé, pero ya estaba Holler de vuelta con diversos ovillos y agujas y se había sentado a la mesa de trabajo para continuar su trabajo. ¿Por qué observo cómo trabaja Holler? Pensé, y no trabajo también en algo, empiezo cualquier actividad que podría durar tranquilamente toda la noche, y pensé, no importa qué actividad, lo que hace falta es que pase la noche con esa actividad. Pero, ¿qué podría hacer? Una actividad manual no la podría realizar en la buhardilla de los Holler, para eso no había en la buhardilla de los Holler ninguna posibilidad, y para una actividad intelectual ya no tenía la cabeza clara. Por otra parte, no me permití a mí mismo bajar al taller de los Holler para ayudar allí en algo quizá. Sin duda habría podido hacer algo en el taller de los Holler, aunque solo hubiera sido barrer el suelo.
Tuve que utilizar toda mi fuerza de voluntad para apartarme de la ventana y me volví y di unos pasos hacia la puerta y así durante ese ir hacia la puerta pensé que en el fondo me encontraba en una situación desesperada, posiblemente ya de locura grave. Me había vuelto loco al alojarme precipitadamente en el cuarto de los Holler. Pensé. Pero luego enseguida otra vez, ¿cómo puedo pensar así? Eso sí que es demencial el pensar así. Y fui al escritorio y saqué la rosa de papel amarilla del cajón superior. Algo había pasado con Reutemer en el festival de música. Pensé, mientras sostenía contra la luz la rosa de papel amarilla. Durante el festival de música, en aquella ocasión, se había producido en él un cambio. Aunque no sé, y quizá no pueda saber tampoco qué cambio. Pero no vemos y buscamos siempre enseguida en todo lo que vemos y buscamos un significado. ¿Y cómo puede ocurrir que un hombre que durante toda su vida nunca ha disparado de pronto en un festival de música derribe 24 rosas de papel de 24 disparos? Y que luego regale al pasar 23 de esas rosas de papel a una muchacha desconocida o a una mujer joven y desconocida y se quede con la única amarilla. Y que conserve luego esa rosa de papel amarilla tantos años, se la lleve a todas partes, y no pueda estar ya nunca al parecer sin esa rosa de papel amarilla. Al sacar la rosa de papel del cajón me había tranquilizado. Me senté con la rosa de papel en el viejo sillón y sostuve la rosa de papel contra la luz. No debemos ir tan lejos, llegar tan lejos, que supongamos en todas y cada una de las cosas y detrás de todas y cada una de las cosas una rareza, algo enigmático, significativo. Esto es una rosa de papel amarilla, más exactamente la rosa de papel amarilla que Reutemer derribó en aquella ocasión en el Festival de Música de Stockett, junto con otras 23 rosas de papel de otros colores y nada más. Todo es lo que es y nada más. Si unimos sin cesar a todo lo que percibimos y por tanto vemos y a todo lo que pasa en nosotros significados y enigmas, más pronto o más tarde tendremos que volvernos locos. Pensé. Solo debemos ver lo que vemos y que no es nada más que lo que vemos. Otra vez observaba a Holler desde mi ventana de la buhardilla de los Holler cómo cosía el ave gigantesca y negra que había rellenado al máximo. Y de repente vi, quizá porque mis ojos se habían acostumbrado a las condiciones de luz que reinaban allí abajo en el taller de los Holler, o porque esas condiciones de luz habían cambiado de pronto, varias de esas grandes aves. Todo el fondo del taller de los Holler estaba lleno de esas aves. No todas esas aves grandes, incluso gigantescas, eran del mismo tamaño, ni todas eran negras, pero no eran aves autóctonas. Probablemente pensé, esas aves son propiedad de algún chiflado por los pájaros. De uno de esos acaudalados chiflados por los pájaros que pueden permitirse ir a América, a Sudamérica o a la India para cazar esas aves gigantescas y hacerlas suyas. Una gigantesca colección de aves. Pensé una y otra vez. Una gigantesca colección de aves. Golpeándome la cabeza mientras tanto una y otra vez. Una gigantesca colección de aves. Una gigantesca colección de aves.
Reutemer había hablado siempre con muchas citas del trabajo de Höhler, de sus disecaciones, rellenos y demás de todos los animales imaginables, de todas las aves imaginables. Y observar el trabajo de Höhler había sido para Reutemer, como él mismo decía, siempre fructífero. Mirar cómo esas criaturas naturales muertas eran disecadas y rellenadas y cosidas. Para él, Reutemer, pensé ahora, esas criaturas naturales rellenas en calidad de criaturas artísticas habían sido siempre motivo para hacer diversas consideraciones sobre la naturaleza y el arte y la naturaleza. Para él habían sido siempre las criaturas artísticas más enigmáticas porque precisamente eran todavía criaturas artísticas y demás y enigmáticas por el hecho de que aquí en medio de una naturaleza rebosante de esos cientos y miles de criaturas todavía naturales y demás eran transformadas por Höhler en criaturas artísticas. Las criaturas naturales transformadas por la mano de Höhler en criaturas artísticas en medio de la naturaleza y demás. De las criaturas naturales hacía Höhler criaturas artísticas y esas criaturas artísticas eran en todo caso más enigmáticas que las criaturas naturales puras que una vez fueron. Reutemer había unido con frecuencia al ejemplo del trabajo de Höhler consistente en hacer de criaturas naturales puras, criaturas artísticas puras, pensamientos relativos al arte y la naturaleza. Todos esos pensamientos que Reutemer, como es natural, relacionaba siempre enseguida con todo, lo que quiere decir con todo lo que no fuera esos pensamientos, se me presentaban ahora de nuevo, pero no estaba ya capacitado para ninguna definición. Sin embargo, reflexioné en cómo era posible que tantas generaciones, y se puede acreditar por lo menos 4 o 5 antes de Höhler, se hubieran ocupado durante toda su vida de rellenar y disecar animales, y consciente o inconscientemente hubieran hecho durante siglos de criaturas naturales puras, criaturas artísticas puras. Esa meditación duró 1 hora. Yendo de un lado a otro pensé en la guardia de los Höhler que solo tenía que acercarme al legado de Reutemer, al principio solo acercarme, si abordo enseguida el legado de Reutemer. Mi propósito es examinarlo y posiblemente elaborarlo, a lo que sin embargo no tengo ningún derecho y tampoco la falta de consideración necesaria para ello. Porque elaboración significa falta de consideración hacia el objeto y sin embargo jamás he tenido hacia el legado de Reutemer la falta de consideración necesaria. Que yo posiblemente pusiera en relación todo lo que eran fragmentos, posiblemente retazos, y que de puros fragmentos y retazos de su pensamiento hiciera un todo que pudiera entonces publicarse. En eso no había que pensar, porque como había tenido que pensar ya en mi primer contacto con el legado de Reutemer, se trataba al fin y al cabo en gran parte de fragmentos solo de su pensamiento que él mismo, después de la terminación Reutemer, o conclusión Höhler del cono, había querido convertir en un todo. Primero había sacrificado todas sus fuerzas a la terminación del cono. Cuando yo haya terminado, Reutemer, el cono, cuando él haya concluido, Höhler, el cono, se dedicará inmediatamente con toda la intensidad de que dispone y después de la terminación del cono con una intensidad nueva más intensa aún, con un nuevo impulso intelectual. Así Reutemer hace solo unos meses en Inglaterra. A la terminación Reutemer o conclusión Höhler de sus escritos. Porque realmente así Reutemer en todos los años en que me he ocupado de mi trabajo en el cono solo he podido realizar fragmentos de mi trabajo científico escrito. Y esos fragmentos no bastan por sí solos, esos fragmentos tienen que convertirse en un todo pero solamente cuando mi cabeza esté en condiciones para ello. En las condiciones de cabeza adecuadas para ello. ¿Comprendes? Me dijo Reutemer.
Así se trataba realmente, como vi enseguida, de cientos y miles de fragmentos que Reutemer me había dejado, pero que yo no elaboraré porque no tengo derecho a ello. La realidad es que jamás hay derecho a la elaboración. Quien quiera que sea el que elabore jamás tiene derecho a ello, pero en todas partes y en el mundo entero hay continuamente lo que se llama productos intelectuales inacabados, trabajos de cabezas que de pronto no pudieron seguir trabajando en esos trabajos, por la razón que fuera, pero la mayoría de las veces, sin embargo, abandonados por razones de enfermedad o desaparición o por razones de autocrítica. Así Reutemer, por razones del rechazo de lo pensado por sus autores y luego siempre al mismo tiempo de todo lo pensado por sus autores durante toda su vida. Y otros abordan la elaboración de esos fragmentos, retazos intelectuales abandonados y dejados, y creen tener que elaborarlos y publicarlos, donde sea, editarlos. Y esa edición es, en todo caso, siempre un crimen. Quizá el mayor de los crímenes, porque se trata de un producto intelectual o de muchos de esos productos intelectuales que han sido abandonados y dejados por su creador por sus buenas razones. Y yendo de un lado a otro por la guardia de los Höller me dije, y lo había pensado una y otra vez ya en el hospital, jamás elaboraré el legado de Reutemer, no cometeré ese crimen de elaboración, no seré lo que se llama un elaborador, esa especie execrable de criminal. Ordenaré, examinaré el legado de Reutemer y luego posiblemente, porque se interesó por ello y no solo ante Reutemer, sino también ante mí, manifestó su interés en una carta que me envió al hospital, aunque la verdad es que lo hizo de una forma que me hizo desconfiar mucho. Los haré llegar a su editor, le dejaré echar a ese editor una ojeada al legado de Reutemer. Pensé yendo de un lado a otro y con ello posiblemente molestando a los Höller en su alcoba. La realidad era que no creía que los Höller, quiero decir, la mujer de Höller y sus hijos estuvieran durmiendo, ya que realmente era inimaginable que durmieran porque todo había estado en contra y porque también el cambio y las corrientes de aire que se habían producido de pronto habían estado en contra. Y de pronto había descubierto la verdadera causa de mi insomnio y de mi intranquilidad de que seguía aumentando constantemente, el que en efecto las condiciones atmosféricas hubieran cambiado durante la velada, produciendo con ello en todos una horrible intranquilidad. Eso era también lo que había inducido probablemente a Höller a quedarse levantado y refugiarse en el taller. Una breve ojeada al taller allí abajo bastaba para comprobar que Höller seguía ocupándose del ave negra y gigantesca. No había ni que pensar en que se interrumpiera ahora o en plazo brevísimo, ni siquiera en un plazo previsible interrumpirá Höller su trabajo en el ave, pensé. Y luego enseguida otra vez de que aquí en la garganta de Laurach están siempre a merced de esos cambios de tiempo repentinos, absolutamente repentinos, que en muchos casos son cambios de tiempo mortales, porque la gente, como consecuencia de esos cambios de tiempo, se ve empujada al límite de su existencia y sólo mediante la actividad vuelve a salir de ese estado de desesperación y superdesesperación causado por ellos. Lo mismo que Höller, que se ocupaba continuamente del ave. Y lo mismo que la mujer de Höller, que después de la cena se había sentado aún a la máquina de coser y que probablemente ahora no está en su cama, pensé, sino que sigue ocupada en coser, aunque no con la máquina de coser, y se sienta a la mesa de su habitación y cose a mano o zurce o hace calceta. Lo que sea. Tienen que superar la noche que ha traído ese cambio de tiempo súbito. Todos tienen que superar esta noche. Todos, todos, todos. Pensé. Y mientras pensaba eso e iba otra vez hacia la puerta y otra vez hacia la ventana, me sentí más aliviado porque esos pensamientos que se ocupan del estado de los otros alivian siempre el estado propio. Ordenaré y examinaré el legado de Reutemer y me concentré ahora en esos dos conceptos, ordenar y examinar, diciendo varias veces en voz alta para mí ordenar y examinar, y luego otra vez varias veces ordenar y examinar, pero no elaborar, no cambiaré ni una línea, no cambiaré lo más mínimo en el legado.
Lo ordenaré y examinaré. Una y otra vez dije ordenar y examinar, y al decir una y otra vez ordenar y examinar pude tranquilizarme. Creí mientras decía ordenar y examinar que me tranquilizaba, y por eso dije tan a menudo una y otra vez ordenar y examinar. Ninguna elaboración, ni la más mínima, me dije. Y el manuscrito principal de Reutemer, a saber ese de Altensam y todo lo relacionado con Altensam, con consideración especial del cono, en el que en definitiva, como pude ver ya enseguida en mi primer contacto con ese manuscrito en el hospital, está contenido todo lo que Reutemer pensó alguna vez, de la forma más concentrada y más concorde con él, y resulta más apropiado para la publicación que cualquier cosa de él. Lo haré llegar a su editor así, tal como es. El primer borrador, o sea, el de 800 páginas. Y la segunda versión de ese borrador de 300 páginas y la tercera versión del segundo borrador nada más que de 80 páginas, las tres versiones del borrador de Reutemer, porque las tres versiones son inseparables. Cada una de ellas se deriva de la otra y forman un todo de más de 1000 páginas en el que todo tiene la misma importancia y en el que no se debe suprimir lo más mínimo, porque de otro modo no existirá ya ese todo. Y ahora pensé, yendo otra vez de un lado a otro por la guardia de los Holler, que Reutemer, al haber concluido después de muchos años de trabajo la primera versión y haber dudado de ella y haberla sustituido por una segunda y haber dudado igualmente de esa segunda versión y haber confeccionado una tercera, cada una de las versiones derivadas de la precedente, de la que tenía que dudar y finalmente poco antes de su muerte, o sea, para ser exactos, ya en el viaje de Londres a Altensam y por tanto todavía en el tren, al empezar a corregir y desmembrar la última versión, la versión de 80 páginas, y con ello como él creía comenzar a aniquilarla y haber querido como él creía cortar una vez más esa última versión más corta y confeccionar una versión más corta aún. Hay que imaginarlo. De un material que abarcaba más de 800 páginas, finalmente uno que abarca nada más que 20 o 30 páginas, como me consta, y con ello, como él creía, todo ese producto que siempre había calificado como su principal producto intelectual, pero luego había puesto en duda y aniquilado, como él creía precisamente por ese proceso de volcar una y otra vez todo pensamiento en el total y de corregirlo y finalmente, como él decía, aniquilarlo completamente en el viaje para asistir al entierro de su hermana. Ya fuera de Londres, al pasar por Dover, Bruselas, etc. Como puedo juzgar por sus correcciones y por ese procedimiento de dejar de un todo que abarcaba más de 800 páginas, otro de solo 400, y luego nada más que de 150, y luego nada más que de 80, y luego, por fin, uno de ni siquiera 20 páginas, e incluso en última consecuencia no dejar absolutamente nada del todo. Solo por eso surgió el todo. Y todo junto es el todo. Me dije, mientras miraba hacia abajo al taller de los Holler y observaba a Holler pensando al mismo tiempo que ese todo, que yo había carreado en mi mochila desde el hospital hasta la guardia de los Holler, esa así llamada obra capital de Reutemer, con todo el legado restante de Reutemer en la mochila que me había llevado mi madre al hospital. Y es grotesco, pensé, que haya acarreado desde el hospital el legado de Reutemer precisamente en esa mochila en la que, por lo demás, solo se llevan las provisiones de alta montaña de nuestra familia y en la que, por lo demás, solo se llevan calcetines de lana y salchichas, manteca de cerdo y vendas para los pies, orejeras y cordones de zapatos, azúcar y pan y todo completamente revuelto. Así pues, precisamente en esa mochila de alta montaña he acarreado hasta la guardia de los Holler el legado de Reutemer, y tengo que decir acarreado, porque se trata de miles de páginas, pero pensé, como me consta, de cientos de miles de fragmentos, relacionados por una parte y sin relación alguna por otra. Y otra vez pensé de pie junto a la ventana, reflexionando sobre si debía sentarme o no en el viejo sillón. Pero no elaboraré esos fragmentos, no elaboraré ese legado, lo ordenaré todo, o por lo menos intentaré poner orden en ese gigantesco montón de papel escrito, pero no lo elaboraré, solo la palabra elaborar o elaboración me producía siempre náuseas.
Realmente a mi llegada había puesto exclusivamente la así llamada obra capital de Reutemer, el manuscrito que trata de Altensam y de todo lo relacionado con Altensam con consideración especial del cono, en el cajón del escritorio mientras tenía todavía el resto del legado en la mochila porque no sabía exactamente cómo sacar el legado de la mochila para no desordenarlo más aún. Había sacado la así llamada obra capital y la había puesto en el cajón y había puesto la mochila junto al escritorio sobre el diván. Allí sobre el diván estaba ahora aún la mochila que alguien, probablemente mi padre, había manchado de sangre de liebre, ahora seca, como veía. Y reflexioné ahora si debía deshacer la mochila, sacar cuidadosamente el contenido de esa mochila, esos cientos y miles de páginas, y guardarlas en el escritorio. ¿Y si no me ofrecía ahora la oportunidad? En ese estado, sin embargo, ya inquietante en que me encontraba, indeciso en todos los sentidos y con una excitación cada vez mayor por el hecho del súbito cambio de tiempo sobrevenido, de sacar de la mochila el contenido de la mochila poco a poco, tan cuidadosamente y con tanta prudencia y con toda la calma posible de mis manos, a fin de no transformar ese, me parece, gran desorden de las hojas en un desorden mucho mayor. Esa reflexión, deshacer o no la mochila, me puso al borde de la desesperación y una vez pensaba una cosa y otra vez otra, una vez desharé la mochila y luego no desharé la mochila. Finalmente fui a la mochila y deshice la mochila vaciando el contenido de la mochila en el diván. Cogí la mochila de pronto y la volqué, vaciando su contenido en el diván. Eso no hubiera debido hacerlo ahora, me dije cuando un paso atrás y otro paso más y otro paso más y observando desde la ventana, o sea, con la espalda hacia la ventana, el montón de papel que ahora mientras lo observaba desde la ventana se movía aún. Poco a poco resbalaban aún algunas hojas del legado de Reutemer hacia abajo, donde había huecos en el montón de papel. Esos huecos cedían, lo veía, y otra vez caían hojas al suelo. Me tapé la boca con la palma de la mano porque estaba a punto de gritar y me volví como si tuviera miedo de ser descubierto en esa situación horrible, horrible y cómica a la vez. Pero real y naturalmente nadie me había visto. Holler tenía el ave gigantesca y negra sobre las rodillas y la estaba cosiendo. Fui al diván y cogí sucesivamente tantas hojas del legado de Reutemer como podía sostener con las manos y llené con ellas los cajones del escritorio. Una y otra vez cogí un puñado de papeles y los metía en los cajones del escritorio hasta que hube guardado el último papel en el escritorio y por último tuve que ayudarme con la rodilla para cerrar el cajón que por ser el último cajón había llenado al máximo. Luego cogí la mochila y la tiré sobre el armario. Con la espalda hacia la ventana me dije ahora que había ocasionado algo horrible. Pero lo importante es que ahora ya no veo el legado, pensé, que ya no veo los papeles. Pero naturalmente el hecho de que los papeles estuvieran guardados ahora en el escritorio y no ya en la mochila no había cambiado en nada la situación en que me encontraba ahora, que era una situación espantosa. Al contrario, ahora tenía aún mayores remordimientos porque al sacar los papeles de la mochila, al volcar bruscamente la mochila sobre el diván, probablemente pensé había desordenado por completo esos papeles. Y como los papeles de Reutemer, como me consta, casi nunca están marcados, no tienen paginación y demás, tuve que creer que jamás pondría orden ya en esos papeles. Ese orden me volvería evidentemente loco, pensé una y otra vez, ese orden me volvería evidentemente loco, y me puse de pie y me dije una y otra vez que ese orden sin esperanza me volvería realmente loco. Y pensé, ¿qué es lo que he hecho? Sé lo que he hecho, aunque nadie más sepa lo que he hecho. Me senté en el viejo sillón que había junto a la puerta, en un estado de agotamiento, en un estado de agotamiento total, y de repente vi con claridad en qué situación sin esperanza me encontraba. En un instante de posiblemente total enajenación, así pensé, había perdido la razón cogiendo la mochila y vaciando su contenido en el diván y desordenándolo todo, de forma que nunca más podría arreglarse. Y seguía sentado en el viejo sillón y dije varias veces ordenar y examinar y ordenar, hasta que lo hube dicho tantas veces que tuve que soltar la carcajada. Y me reí fuerte, muy fuerte. Después hubo un silencio mayor que nunca.
Holler había apagado la luz y yo me levanté y miré abajo y vi que el taller de los Holler en la sala de taxidermia estaba oscuro. Ahora no sabía por qué había apagado Holler la luz en ese instante. ¿Había apagado la luz porque yo había soltado la carcajada? ¿O no había oído en absoluto mi carcajada y había apagado la luz porque había interrumpido su trabajo en el ave gigantesca y negra? Porque realmente Holler debía de haber dejado de trabajar en el ave y haber salido del taller. O bien seguía estando ahora en el taller y por la razón que fuera había apagado la luz y estaba ahora por tanto a oscuras en el taller. Me acerqué mucho a la ventana y escuché, pero no oí nada. De pronto otra vez el estruendo del Aurach, pero nada más, como si ahora de repente todo durmiera y me pareció. ¿En qué basaba esa suposición? No lo sé. Pero de repente tuve la impresión de que todo dormía en casa de los Holler. Pero ¿por qué había apagado Holler la luz precisamente en el instante en que yo había soltado la carcajada? Poco después de mi carcajada se había apagado la luz en el taller de los Holler. ¿Pero qué puede hacer Holler en el taller oscuro si no ve nada? O quizá la luz que cae desde mi buhardilla, desde la buhardilla de los Holler sobre el Aurach, es también luz bastante para el taller, de forma que el Holler quizá haya pensado que apagaría ahora la luz de su taller porque tenía luz suficiente con la luz de la buhardilla, pensé. Y luego, de pie junto a la ventana, ¿por qué habría de interrumpir Holler de repente su trabajo ahora a las 12:30 de la noche cuando todo indicaba que trabajaría toda la noche? Lo que no era insólito en él, que pasara toda la noche trabajando en su taller, mientras su mujer se pasa toda la noche sentada en su alcoba aquí arriba, cosiendo, remendando, bordando. Porque solo los niños de los Holler podían dormir, de forma que el Holler posiblemente seguía estando en su taller y con el oído aguzado me observaba ahora, porque así pensé, Holler, ahora que ha apagado la luz del taller y por tanto no puede ser visto ya por mí desde la buhardilla de los Holler. Tenía que observarme y también que era un hombre pensé que protegido por la oscuridad desde su puesto protegido junto a la ventana del taller era capaz de observarme mientras estaba aquí arriba junto a la ventana en la buhardilla de los Holler y miraba abajo a la ventana del taller y que posiblemente observaba en qué estado me encontraba yo y que de esa observación sacaba conclusiones sobre mi constitución mental y física, y que luego por la mañana sobre la base de esa observación nocturna me trataría de forma distinta que si no me hubiera observado. La verdad era que con mi fuerte carcajada después de mi meditación sobre el ordenar y examinar el legado de Reutemer había provocado su observación de mi persona. Pensé, no puede hacer otra cosa que observarme ahora. Al haber apagado la luz tiene la posibilidad de observarme. Y ni siquiera necesita levantarse e ir hasta la ventana porque puede inspeccionar mi persona desde su lugar de trabajo, posiblemente ocupado aún en coser el ave, porque desde donde está Holler ahora, como sospecho, observándome, puede observarme bien. Si me asomo a la ventana de la buhardilla de los Holler, pensé, si me asomo a la ventana, Holler puede verme entonces. ¿Por qué me asomo? Pensé. La verdad es que no debo asomarme a la ventana. Puedo retroceder hasta que Holler no pueda verme ya y entonces no tendrá ninguna posibilidad de verme. Y retrocedí y pensé, ahora que he retrocedido, quizá encienda otra vez Holler la luz del taller, porque supondrá que ahora al haber retrocedido desde la ventana no tengo ya interés por su persona y podrá encender tranquilamente la luz. Porque no miro ya hacia abajo, pensé. Quizá piense, puedo encender otra vez la luz del taller, porque yo, no mira ya hacia abajo. Porque posiblemente a Holler lo había irritado que yo lo observase constantemente. A ningún hombre le gusta ser observado constantemente, y mucho menos cuando ese hombre está sumergido en un trabajo, como estaba ahora Holler sumergido en el relleno y cosido del ave gigantesca y negra. La verdad era que ahora él no tenía ya ninguna razón para no encender la luz del taller. Pensé, ya no lo observaba a él, a Holler. Me había sentado en el viejo sillón, aunque mientras me sentaba me había golpeado la cabeza varias veces con la palma de la mano, como si ese golpearme la cabeza con la palma de la mano sirviera de algo.
y había caído en un estado de excitación del que no podía salir ya. Había utilizado todos los trucos posibles, pensé. Ir de un lado a otro, ir a la ventana, volver de la ventana, ir al diván y volver del diván, ir a la puerta y volver otra vez, y luego mirar fijamente al suelo, ocuparme de mis propias manos, de mis propios pies, porque ya enseguida, después de subir de la cena del salón, me había quitado los zapatos, y más tarde me había quitado también los calcetines, y había permanecido continuamente descalzo en la buhardilla de los Holler. Descalzo ya porque quería evitar molestar a la mujer de Holler con mi constante ir de un lado a otro, que según mi costumbre es un ir de un lado a otro rápido. Si ando de un lado a otro descalzo no molesto, así había pensado siempre, y siempre también en Inglaterra, donde quiera que fuese. Cuando me sometía a la costumbre de ir de un lado a otro, me quitaba los zapatos y naturalmente también los calcetines, pero ni el ocuparme de mis pies y manos, ni finalmente la observación de todos los objetos de la buhardilla de los Holler. Una porra de goma negra utilizada en otro tiempo por los Holler para conducir el ganado, que colgaba en la pared exterior de la buhardilla de los Holler, me había llamado especialmente la atención. ¿Qué hace aquí esa porra de goma? Precisamente en la buhardilla de los Holler, había pensado. Y también que un día, probablemente por el propio Holler, había sido cortada de un cable y convertida en porra de goma con mango de fleje de acero. Cuando Holler tenía aún vacas y cabras, debía de haber tenido una de esas porras de goma. Todos tienen aquí esas porras de goma hechas de pedazos de cable. En todo el valle del Aurach se puede observar cómo conducen el ganado con esas porras de goma de cable negras, entrándolo en los corrales y sacándolo de los corrales. Pero ¿qué hacía esa porra de goma en la buhardilla de los Holler? Me pregunté. ¿Habría tenido quizá para Reutemer algún significado? Y si era así, ¿qué significado? Pero no podía detenerme más tiempo con la porra de goma, de manera que interrumpí sencillamente ese ocuparme de la porra de goma de cable y acogí otro pensamiento, que siempre había podido pensar mejor descalzo que no descalzo, y cuál era la razón de que estando descalzo pudiera pensarlo todo más fácilmente, pero también a la vez más profundamente que no estando descalzo. Y por eso es casi ya una costumbre mía de toda la vida el quitarme inmediatamente los zapatos y andar descalzo en los sitios donde se me permite. En casa de los Holler no me había quitado al principio los zapatos, había entrado y había visto inmediatamente: aquí no puedo quitarme los zapatos, por lo menos en los primeros instantes. Pero arriba en la buhardilla de los Holler me había quitado los zapatos enseguida y había andado en calcetines, andando de un lado a otro en calcetines mientras deshacía el equipaje y me sentaba, y sólo entonces había inspeccionado la buhardilla de los Holler. Y para la cena me había puesto otra vez en los zapatos, ya que me había parecido imposible bajar en calcetines para cenar en el salón de los Holler, porque los Holler tenían todos los zapatos puestos, no iban descalzos. Probablemente no iban descalzos por mi causa, lo mismo que yo por su causa no iba descalzo, y así ninguno había andado descalzo, aunque todos, lo mismo a los Holler que a mí, nos hubiera venido bien andar descalzos. Pero enseguida, después de la cena, otra vez en la buhardilla de los Holler, me había quitado los zapatos y me había quitado también los calcetines y había andado descalzo. Ese andar descalzo me viene de la infancia, en la que siempre andaba solo descalzo. También a la escuela iba descalzo todo el año, salvo en los meses más fríos. Todos iban descalzos a la escuela, solo Reutemer no podía ir descalzo. Nada había deseado a él más ardientemente que poder andar con nosotros descalzo, pero jamás se lo permitieron. De modo que fue siempre el único de la escuela que no iba descalzo, porque yo siempre pude ir descalzo, cosa rara en el hijo de un médico. Si ando descalzo no me oirán, había pensado, y enseguida, para practicar ese andar descalzo por la buhardilla de los Holler, había andado mucho descalzo de un lado a otro cuando entré en la buhardilla de los Holler. Pero si tengo conciencia de que descalzo ando más silenciosamente que no descalzo, también el andar descalzo se hace ruidoso. No debo tener conciencia de que ando descalzo y por tanto más silenciosamente, pensé.
Realmente Reutemer, como me consta, había estado siempre descalzo en la buhardilla de los Holler, pero nunca había aparecido descalzo en las comidas de los Holler, ni siquiera en verano, cuando hubiera sido muy normal y natural que todos los Holler anduvieran descalzos. Sin embargo, la porra de goma de cable de la pared me molestaba. Y descolgué de la pared esa porra de goma de cable que era negra y pesada y golpeé con ella en el aire unas cuantas veces. Ese golpear en el aire lo repetí varias veces mientras miraba por la ventana para ver si podían observarme quizá mientras lo hacía. ¿Y si, pensé brevemente, golpeara con esta porra de goma en el escritorio? Pero no golpeé con la porra de goma en el escritorio por miedo a hacer con esa porra de goma algo que haría mejor en no hacer, y colgué otra vez la porra de goma en la pared. Sin embargo, la porra de goma no me dejaba tranquilo, de manera que la descolgué otra vez y abrí la puerta y la colgué fuera en el pasillo de un gancho del que colgaba un sombrero de paja, probablemente el sombrero de paja de Holler, pensé. Otra vez de pie en la buhardilla de los Holler. Pensé entonces, bueno, ahora la porra de goma no está ya en la buhardilla de los Holler y me pregunto si no me observan a pesar de todo. Sospecho que me observan, pero no puedo decirlo con seguridad. Una y otra vez hay acciones de nuestra propia persona que realizamos solo para esa persona nuestra y que en ningún caso están destinadas a nadie que no sea nuestra propia persona. Si Holler está aún en el taller, pensé, ¿por qué no ha encendido ya la luz? Era como si hubiese oído un ruido en el taller de los Holler, en la sala de taxidermia, un ruido relacionado con la actividad artesanal de Holler, como pensé. Así pues, Holler debía de estar aún en la sala de taxidermia, pero ¿qué lo inducía si estaba aún allí? Era ahora la 1:30, a esconderse de mí, pensé. Realmente a el Holler se le debía de haber caído ahora de la mano algún objeto metálico duro, porque oí la caída de un objeto metálico en el taller. Pero siempre, ¿por qué no enciende otra vez la luz? Así tuve de repente la idea de apagar mi luz, de oscurecer totalmente la buhardilla de los Holler a fin de que Holler creyera que me había ido ahora a la cama, que me había ido a la cama por fin y que podía estar en el taller sin ser molestado, seguir trabajando sin ser observado por mí a plena luz en el ave negra y gigantesca. Apagué la luz y me situé junto a la ventana esperando que Holler encendería ahora pronto la luz otra vez, ya que estaba seguro de que Holler estaba aún en el taller, porque la verdad era que no lo había oído jamás salir del taller y entrar en su habitación. Y por consiguiente debía de estar todavía en el taller ahora cuando había oscurecido totalmente la buhardilla de los Holler y realmente reinaba una oscuridad total en la buhardilla de los Holler y cuando miré hacia abajo desde la buhardilla de los Holler no pude ver tampoco más que una oscuridad completa. Sin duda de repente oí otra vez el estruendo del Aurach, pero no podía ver el Aurach. No podía verlo ya porque sabido es que la oscuridad aquí en el Aurach, en el valle del Aurach y sobre todo en la garganta del Aurach es la más intensa y por tanto la más oscura, y era significativo que Holler hubiera construido su casa precisamente aquí en el lugar más oscuro de la oscuridad, en la garganta del Aurach, y que fuera aquí en esta oscuridad oscurísima donde Reutemer se había sentido mejor, o para ser más exacto, que aquí en este lugar oscurísimo hubiera encontrado las condiciones ideales para sus fines. Para mí esa garganta de Aurach no era más que algo que continuamente me daba miedo. Por lo menos esa tarde a mi llegada y en la noche que siguió a mi llegada, que aquí se describe. A cada instante pensaba, Holler va a encender la luz, pero no encendía la luz. Quizá pensé, porque había comprendido la situación, a saber que yo solo había apagado la luz de la buhardilla de los Holler para que él encendiera otra vez la luz del taller, que sabe que no me he ido a la cama como trato de hacerle creer, sino que sigo de pie junto a la ventana y solo espero a que encienda otra vez la luz del taller para poder verlo y observarlo entonces otra vez. Con gente así como yo,
Tengo que estar en guardia. Había pensado él probablemente y había seguido y seguido sin encender la luz del taller. Prefiere estar sentado en una oscuridad completa y no encender la luz, pensé, y echarse a perder la vista, porque probablemente incluso en la oscuridad total sigue trabajando en el ave gigantesca y negra. A encender la luz y dejarse observar por mí otra vez. Eso no. De modo que no aguanté más y encendí de pronto otra vez mi luz de la buhardilla de los Holler y me precipité a la ventana para ver la reacción de Holler ante el hecho de que hubiera encendido otra vez la luz en la buhardilla de los Holler. Realmente vi a Holler en su puesto de trabajo y tenía sobre las rodillas el ave grande y negra. El Holler mira hacia arriba, hacia mí. Trabaja en el ave y mira al mismo tiempo hacia arriba, hacia mí. Sin embargo, como no quería ser observado, retrocedí desde la ventana y al retroceder derribé el gran perchero que había junto a la ventana y con el que en mi retroceso fulminante tropecé. Inmediatamente se abrió la puerta y Holler apareció en la puerta en camisón. ¿Qué había pasado?, dijo, y yo señalé el perchero derribado. Me ayudó a levantar el perchero. Se asombró de que yo no estuviese aún en la cama sino levantado y vestido. Sin decir palabra, después de ayudarme a colocar el perchero, salió otra vez de la buhardilla. Así pues, Holler no estaba ya en el taller, no estaba ya en la sala de taxidermia, pensé. Me quité la ropa y apagué la luz y me eché en la cama. Eran las 2:30 y pensé, inmediatamente antes de dormirme, que estaba totalmente agotado. Por la mañana me acercaré al legado de Reutemer. Primero me acercaré a él, y luego lo examinaré y ordenaré.